Atención Colombia, se acabó la novela que tenían con Daniel Mendoza y la posible embajada de Colombia en Tailandia, ¿no? Pues salieron muchas personas a criticar esto, sobre todo las feministas y el uribismo, por supuesto. Recordemos que Daniel Mendoza también fue el creador de Matarife, donde destapó muchas cosas, ¿no? Sin embargo, lo crucificaron por unos tweets de su novela donde presuntamente atacaba a las mujeres. Pues el anuncio de su designación generó polémica en integrantes de este gobierno nacional también, porque hasta Francia Márquez por ahí y unos congresistas también se indignaron, ¿no? Pues Daniel Mendoza renunció este sábado a su aspiración como embajador de Colombia en Tailandia. El creador de la serie Matarife anunció la noticia a través de un video en donde explicó que no se sentía bien para tomar este cargo. Señor presidente Gustavo Petro, le suplico me sepa perdonar, no me siento bien haciendo esto, pero debo declinar su honroso ofrecimiento. Lo que era el nombramiento en una embajada se convirtió en un debate al interior del gobierno nacional y del exterior también, ¿no? No solo por la falta de idoneidad según pues la gente que opinó, sino también por su comportamiento polémico, ¿no? Una de las personas que se mostró en desacuerdo con la llegada de Mendoza a la embajada fue la vicepresidenta Francia Márquez, quien posteriormente le envió un mensaje al jefe de Estado para que reconsiderara su decisión, ¿no? Ella textualmente dijo: Señor presidente Gustavo Petro, siempre es importante escuchar a nuestro pueblo. Como vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad y de la Equidad, no puedo tolerar la misoginia. Este gobierno fue elegido por las mujeres que creen en el cambio y en la eliminación de todas las violencias patriarcales. Por esta razón, no es posible que quienes van en contra de la promesa del cambio con las mujeres integren este gobierno. Las mujeres y las niñas, así como todas las personas, merecemos respeto y dignidad. Rechazo cualquier forma de violencia y discriminación y mucho más si está asociada a personas que ocupan o ocuparán cargos en este gobierno. Esto es una cuestión de principios y los principios no se negocian, dicen acá, ¿no? Pues vamos a ver qué va a pasar, pero no tenía que hacerlo público. Esto se puede manejar internamente. Sin embargo, la señora lo publicó. Y aquí le dicen: señora, el presidente Gustavo Petro y usted tienen suficientes canales de comunicación con él. Si su propósito es hacer un show público para obtener apoyo en algunos sectores, yo creería pues que la división del gobierno está presente. No le va a salir nada bien acá, señores. Así podía habérselo dicho al presidente con una llamada. Sin embargo, no lo hizo. ¿Qué busca Francia Márquez con esto? ¿Ah? ¿Qué opinan frente a esto? Pues aquí tenemos el video del señor Daniel Mendoza, donde dice comunicado que muy seguramente no va a publicar ni Blue Radio, ni Semana, ni Caracol. Escuchemos a Daniel Mendoza qué fue lo que dijo, ¿no? Porque es que salen a crucificarlo de una manera bestial. Hago este video especialmente dirigido a Francia Márquez y a Laura Gil, a quienes respeto mucho y bien merecen mis explicaciones. Mis seguidores, en cambio, saben que no he parado de defenderme de los mismos ataques desde hace 10 años. Para ellos, esto es un refrito. Francia y Laura, estos son los 3 libros que he escrito. Esta última, la novela Innombrable, no tiene ninguna relación con este tema, luego no me voy a referir a ella. En el 2013 escribí el primero, la novela del Diablo es Dios. Les leo una parte de la solapa que describe la obra. Esta novela le plantea un desafío al lector, reta sus esquemas culturales, lo vapulea y le impide el sosiego, lo saca de su comodidad cotidiana y lo arroja en medio de los demonios que reinan en nuestro derredor, aunque los ignoremos. El lector deberá mantenerse lúcido ante este cóctel lacerante de sexo explícito, drogas, escatología, rock pesado, libertinaje y desvíos políticos y sociales que acampan en la urbe bogotana. Para esa época, cuando publiqué la obra, no tenía Twitter, hoy X, y era necesario uno para la promoción de la novela. Abrí entonces la cuenta @eldiablosdios, en la que aclaraba que allí no hablaba yo, sino que era la voz de los personajes. Para ese momento, eso estaba claro en el perfil. Transcurría el año 2013. Por estos términos de esa cuenta del 2013, y especialmente por estos 2 artículos, entre otros, Uribe Noguera, el Club El Nogal y la sociografía institucional, y Uribe Noguera y sus amigos pedófilos, en los que precisamente denuncio la pedofilia de élite y la relación de algunos socios con el narcoparamilitarismo, me inician en el Club El Nogal un proceso disciplinario que termina en mi honrosa expulsión de aquella decadente institución. Por eso me echaron, por escribir. Durante el proceso disciplinario del Club El Nogal, escribí este segundo libro, que fue publicado en diciembre del 2016. Se llama El Club El Nogal, amordaza al escritor,
En él explico y me defiendo, entre otras razones, precisamente señalando el contenido del perfil de la cuenta de Twitter, que decía lo siguiente: el nombre de usuario de la cuenta es @eldiablosdios. El nombre de la cuenta es el título del libro, El Diablo es Dios. El avatar o foto de perfil es la misma imagen portada del libro. La biografía o descripción de la cuenta dice: perfil de la novela Editorial Planeta, autor Daniel Emilio Mendoza Leal. Es la voz de los personajes. Todo es literatura y filosofía, incluido lo audiovisual. El tuit fijado dice: voz del Mao y Alejandro, su postura ideológica y filosófica, voces caricaturizando a la humanidad, semejanzas con la realidad, mera coincidencia. El público, espacio social al que se dirige la cuenta, dice: Bogotá Underground. Es decir, está dirigido a la contracultura y subcultura urbana de Bogotá, que en nada se relaciona con el Club El Nogal. Esa fue parte de mi defensa dentro del proceso disciplinario del Club El Nogal, y esa defensa constituye uno de los capítulos, como les digo, de este libro, El Club El Nogal amordaza al escritor. Laura, como ves, es evidente y está plenamente probado que esos términos fueron una expresión literaria de hace 10 años, que buscaba ser un alter ego no mío, sino de los personajes de la obra. Ahora, a la defensora del pueblo Iris Marín, a quien muy probablemente le mostraron estos trinos añejos y sin contexto antes de acusarme de pedófilo por lo que expresan los personajes de mi novela, la invito a reflexionar sobre el contenido de su declaración, que como la hizo, es evidentemente una afirmación calumniosa. Decir, respetada doctora Marín, que estas expresiones literarias, repito, de boca de mis personajes, contienen mis propios deseos, es como decir que Mario Puzo tiene mente de asesino por la cantidad de muertos que deja regados en El Padrino, su icónica novela. El tiempo pasó con sus trinos en la cuenta de Twitter El Diablo es Dios, hasta que aproximadamente en diciembre de 2018 cambié el perfil de mi cuenta y se convirtió en delator, @el que los delata, y el perfil se personaliza, es decir, la cuenta que era para promocionar mi novela se convierte en mi cuenta personal, y es por eso que todos los trinos con los que me atacan son de hace años, de cuando no era mi cuenta personal, sino la cuenta de la novela. Ahora, quien quiera puede opinar que los trinos son asquerosos, pero lo que no se puede hacer es moralizar el arte. A mí se me está castigando como a una de esas brujas ficticias que chamuscaban en la hoguera por ser, en últimas, mujeres progresistas y con carácter. Ellas fueron las primeras feministas de la historia. Asimismo, preciso que no conozco personalmente al presidente Petro, que lo admiro mucho, pero solo tengo el honor de ser un estudioso de su trayectoria como humanista. Sepan bien que en este caso él no está defendiendo a ningún amigo. El presidente Petro está defendiendo la democracia, que se fundamenta en la libertad de expresión, y defendiendo sobre todo el arte, que muchas veces puede ser sucio e indecoroso, pero eso no le quita su función dinamizadora del inconsciente colectivo. Finalmente, le cuento a mis seguidores que el gobierno de Tailandia dio el beneplácito a mi nombramiento, y como ya saben, el presidente Petro persiste en darme su apoyo, hecho que me tiene profundamente conmovido. Es decir, allá en Bangkok me espera una deliciosa embajada a la que decidí dejar plantada, porque todo este tsunami de ataques me hizo volver el tiempo atrás, a mis motivos y razones, al por qué lo hice todo, a sincerarme conmigo mismo y entender que aceptar esa embajada repleta de lujos me obligaba a enterrar mis gritos, mi rabia y mi dolor, a dejar la producción de la nueva serie que fui a filmar a Bangkok, ciudad de la que me enamoré perdidamente, y sobre todo a tapar con el bozal de las buenas costumbres diplomáticas mi necesidad inaguantable de decir la verdad. Aceptar esa embajada
sería meter otra vez mi alma en la prisión en la que vivía cuando este cuerpo caminaba precisamente por los pasillos del Club El Nogal. Señor presidente Gustavo Petro, le suplico me sepa perdonar. No me siento bien haciendo esto, pero debo declinar su honroso ofrecimiento. Mil gracias y mil disculpas. Entonces, claro, aquí toda la oposición, todas las mujeres feministas atacaron a Daniel Mendoza por su novela, señores, ¿no? Y como aquí bien lo explicó, pues aquí le dice Elizabeth Ortiz: todo mi apoyo para Daniel Leal, un hombre que ha demostrado con hechos su compromiso con la verdad y con Colombia. Abogado, escritor y creador de Matarife, su trayectoria habla por sí sola. Que lo critiquen quienes no toleran su valentía solo confirma que está del lado correcto de la historia, ¿no? Esto fue lo que pasó, señores, con Daniel. Aquí otra usuaria le dice: continuar defendiendo su libertad a toda costa, incluso su vida misma. Es muy valiente, propio de usted, y es más meritorio que un cargo diplomático que muchos anhelan para alimentar su ego y tal vez sus bolsillos, ¿no? Aquí renuncia. Daniel Mendoza lo hubiera podido aceptar frente a viento y marea y para callarle la boca a toda esta gente, pero definitivamente pues se presentó un tsunami, le han insultado por internet y demás, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo Iris Marín que pues lo tiene muy incómodo a este señor? Es lo siguiente: en nombre de las víctimas de violencia de género, especialmente de las niñas y adolescentes, pido que no se nombre al señor Mendoza como embajador. Solicito al gobierno que no retrase el derecho de las mujeres y las niñas de un futuro libre de violencia. El machismo no es cultura, dicen acá, me imagino que refiriéndose a su obra literaria. Una vez más, ¿cuántas veces más? El gobierno anunció el nombramiento de Daniel Mendoza Leal como embajador en Tailandia. El señor Mendoza ha expresado públicamente su satisfacción con relaciones sexuales con niñas, que en ocasiones se refiere a que se encuentran en estados alterados de la conciencia, o con mujeres adultas a quienes se les ha suministrado previamente drogas. Eso no es amor, son modalidades de violencia sexual contra la mujer y peor aún contra las niñas. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, al interpretar el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, en su observación número 13, recordó que el abuso sexual se constituye por, abro comillas, toda actividad sexual impuesta por un adulto a un niño contra la que éste tiene derecho a la protección del derecho penal. Cierro comillas. Es decir, es un delito y los pronunciamientos del señor Mendoza son apologéticos del mismo. Según el mismo comité, abro comillas, los niños corren el riesgo de sufrir violencia en muchos lugares en los que los profesionales y agentes estatales abusan a menudo de su poder sobre los niños. Cierro comillas. El comité recomendó, entre otras medidas, para proteger a la niñez, abro comillas, la reducción de la demanda y la disponibilidad de alcohol y drogas ilegales, cierro comillas, para ellos. Para el comité, abro comillas, las medidas educativas deben combatir las actitudes, tradiciones, costumbres y comportamientos que toleran y promueven la violencia contra los niños y fomentar un debate abierto sobre la violencia, en particular con la participación de los medios de comunicación y la sociedad civil. Bueno, ustedes se dan cuenta aquí que Iris Marín también se fue en contra de Daniel Mendoza, pero más exactamente y más, pues sabiendo que esto lo está viendo todo el mundo en televisión abierta y todo, a Catherine Miranda no le importó repetir las groserías y todo, montando un show completo sobre esta novela que escribió el señor Mendoza, ¿no? Los representantes Catherine Miranda de Alianza Verde y Julio César Tirana de Cambio Radical y otros congresistas anunciaron que citarán a debate de moción de censura al canciller Luis Gilberto Murillo por el nombramiento de Daniel Mendoza como embajador de Tailandia. Ya declinó, ya no tiene que hacer más show, señora, pues Catherine Miranda. Propónganselo, hagan el deber, ofrézcanselo al Señor, con compromiso y entrega, desinteresadas y radiantes de alegría, hoy den culito. Llegó la Semana Santa. Vamos a emborracharla, a drogarla y después cuando duerma indefensa la amarramos y entre todos le damos por el culo. Dulces colegialas, tiernas, recuerden que mamarlo el 31 es de buena suerte. Y terminamos. La esposa es para drogarla y después culiarla. Acá, lo único que se ha hecho costumbre en este mal gobierno no es la dignidad, es la misoginia, es el machismo, es la violencia de género. Por eso, yo voy a acompañar esta moción de censura y le pido a todas las mujeres del Congreso, sin distinción de color político, que a nosotros no se nos puede olvidar que antes de ser congresistas somos mamás, somos hijas, y a los hombres no se nos olvide que ustedes tienen mamás, no se nos olvide que ustedes tienen hijas. Ese es el ejemplo que ustedes quieren para este país. Ese es el nombramiento, eso es lo que nos tiene que representar a nosotros como colombianos. Yo creo que no. Muchas gracias. Esto fue lo que dijo Miranda. Y dicen acá, ¿esta señora no puede hablar si no es gritando? ¡Qué fastidio!
Una mujer que se hizo nombrar engañando al pueblo y lo único que ha hecho es votar en contra de las reformas del gobierno. ¿Qué apoyo, no? Esta gente que no cita a debate a la procuradora que claramente está violando la ley, pues sí citan a esto por un nombramiento, señores, por un nombramiento. Pues Daniel Mendoza sigue aclarando lo que pasó. Escribió una novela en el 2010 publicada en el 2012. Es decir, hace 15 años. Los personajes son vulgares, pero son los personajes, no yo. De resto no he matado, ni he robado, ni tengo ninguna deuda con la justicia. Denuncié el genocidio y el apoyo con el alma a Gustavo Petro. Este es mi único pecado, ¿no? Y por eso lo crucifican. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro también se pronunció frente a este hecho y sobre la crucifixión que sufre aquí el señor Daniel Mendoza. Dice él, Daniel Mendoza, además de ser un perseguido del uribismo por su obra audiovisual que ayudó a correr el embrujo autoritario, es un escritor. En su vida, hasta donde sé, no tiene denuncia alguna por violencia contra la mujer, acoso o pederastia. La crítica se remonta a sus trinos en Twitter, que son transcripciones de frases de su novela del 2010 y sus personajes. Cuando Henry Miller escribía en Estados Unidos de una manera provocadora y abiertamente pornográfica, fue procesado por tribunales macartistas del entonces y condenado por obscenidad. Solo era obsceno en sus escritos, y dicen sus críticos que ayudó a romper la doble moral de la sociedad norteamericana. Henry Miller vivió un amor con una cubana catalana, también escritora, llamada Anais Nin. Anais era una mujer libre, fue la primera en desarrollar la escritura erótica femenina. Nunca pensó que el feminismo era censura del sexo o del amor libre. También fue calificada de obscena. Nunca dejó que represiones internas encarcelaran su alma o su cuerpo. A pesar de la obscenidad de la escritura de Miller, pues exiliado en París, o de Anais, jamás fueron denunciados por ningún hecho diferente a sus palabras. Después de varios años, los tribunales norteamericanos levantaron la condena a Miller y Anais fue reconocida como una escritura precursora del feminismo, ¿no? Y aquí pues forman tremendo escándalo con este nombramiento que había hecho Gustavo Petro, ¿no? También hace una pregunta: ¿qué diferencia hay entre Twitter y una biblioteca donde se encuentran de todo? Arte, pero también mercancía con su carga de mentira y de odio. ¿Cómo la niñez puede ser separada de las obras que aún por su formación no podrían entender? ¿La culpa es del libro o del acceso infantil al internet en espera de la regulación? Si la película dice que es para mayores de 18 años, pero ya el teatro que podía impedir la entrada al menor desapareció, entonces se censura la película o se buscan formas de acceso diferenciado, ¿no? He pedido que la Convención Americana de Derechos Humanos sea ampliada a los derechos colectivos de la mujer y de la naturaleza. Pero ¿por qué me invitan a violarla? ¿Vamos a imponer un código determinado de sexualidad para entrar al empleo público? Esto es lo que pretenden algunos de doble moral, señores, que no pues permitieron y que pues formaron un caso mediático con esto. Y aquí lo dice nuestra colega Lorena Mesa: cuidado y nombran a alguien sin autorización de la oposición. Ellos tienen que revisar el susodicho si tiene problemas con la mafia o con homicidios presuntamente. Gente que escribe libros cuyos personajes tienen gustos parecidos a los presuntos gustos de Pastrana. No le sirve tampoco, ¿no? Increíble. Sale un señor que se llama Juan Camilo Restrepo y dice: Petro se convirtió en el matarife de la dignidad del servicio exterior colombiano. ¿Saben por qué? Todo porque lo quisieron nombrar a este señor que hizo matarife, Daniel Mendoza Leal, como embajador en Tailandia, ¿no? El man es abogado y ahí tiene un poco de folios, o sea, estudios sí tiene. Y entonces, obviamente, el uribismo atacadísimo, porque es que a ellos toca pedirles permiso para nombrar a alguien en algún puesto, obviamente. Si no les pides permiso y no es de su gusto la persona, pues evidentemente de alguna huevonada se cogen y hacen algún escándalo, y entonces también salen algunos progresistas a hacerles el juego y a decir que ay no, que sí, que cómo les van a estar dando de qué hablar. O sea, amor, ellos hablan porque sí y hablan porque no. ¿Cuándo lo vas a entender? Y entonces vuelvo, el señor Juan Camilo Restrepo escribe eso, ¿no? Petro se convirtió en el matarife de la dignidad del servicio exterior colombiano. Y entonces yo me pregunto, ¿y es que acaso eso de haber acabado con la dignidad del servicio exterior colombiano no pasó cuando lo pusieron de embajador de Chile al Salvador Arana, un señor que ordenó que desvivan al señor Tito Díaz? ¿Ustedes se acuerdan? El alcalde del Roble. Pues a su victimario lo nombraron, carajo. Maldita sea. Embajador en Chile. Ay, pero en esa época todos los derechosos no decían ni mu. Tampoco estuvieron muy pelearingos y muy enojones cuando lo pusieron de embajador a este señor San Clemente, por allá en Uruguay. Embajador, y resulta que el señor, una finca involucrada con temas de comercio de harina marca Naricita. Pero ahí sí no decían nada. La dignidad del servicio exterior colombiano se acabó es cuando quisieron nombrar a un man que es abogado, que es escritor y que en algún libro, en donde sí escribía cositas así como aberrantes, pero pues es un libro, escribió porquerías retratando algo que tristemente es la realidad de más de un aberrado en este país y en el resto del mundo. Y si no, pregúntenle al Pastrana y eso de Lolita Express presuntamente. Pero no, eso sí que delito. Eso sí que delito. Bravísimos, bravísimos.
Ahí sí no dijeron nada, absolutamente nada. Nomás un ejemplo acá, capturaron a Dixon Heraldo Tequia, padrastro de la famosa actriz Lina Tejero, en operativos contra el narcotráfico. Y la derecha, bien, gracias, ¿no? Y es que en operativos en Bogotá, Medellín y Boyacá, las autoridades capturaron a 3 personas señaladas de pertenecer a una red de narcotráfico y lavado de activos. Uno de los capturados en la capital del país fue el padrastro de esta importante actriz colombiana. Y es que las autoridades lograron la captura de estas 3 personas señaladas de participar en todo esto. Según reveló El Tiempo, las detenciones se llevaron a cabo en diferentes puntos del país. Los capturados se enfrentan cargos como lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado, ¿no? Junto a Tequia, las autoridades detuvieron a Pablo Hernán Ortiz Martínez, señalado de liderar pues financieramente a la organización y detenido en Samacá, así como Jessica Manuela Ramírez Barreto, pareja sentimental de Ortiz, quien fue capturado en Medellín. Pero es en cuenta lo que decía Lina Tejero sobre Uribe y sobre Petro. Gente de bien, ¿no? Petro o Uribe. Uy. Uribe. ¿Votaste por Petro? No, jamás. Francia Márquez o Verónica Alcocer. Ay, eso está también muy difícil. Difícil, ninguna de las dos puede decir, pero la señora dijo aquí Uribe, ¿no? Y cae su padrastro en, pues presuntamente líos con el narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, ¿se imaginan donde la noticia fuera sobre Julián Román, por ejemplo, y no la uribista Lina Tejero? Se escandalizarían y harían, mejor dicho, un tremendo show, ¿no? A esta hora sería tendencia mundial por parte de las bodegas, pero no hablamos de esto porque la señora Lina nos echa a su perro bulldog de las Priella, ¿no? El uribismo es narcotráfico puro, dice aquí Julián el Progre, señores, y aquí un ejemplo. Calladitos y asolapados y la doble moral por delante. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Gracias por escucharme.